Buen día, nosotros somos el equipo de administración de ventas del grupo L80. Vamos a dar nuestra exposición de clase. Nosotros hablaremos sobre el capítulo 6, el cual contiene el nombre del desempeño del vendedor. Este involucra el comportamiento, percepciones del papel y de la satisfacción. Para cualquier empresa, sin importar la industria, es fundamental conocer el desempeño del vendedor y comprender cuáles son los factores que influyen en la efectividad de su trabajo. Esto con la finalidad de aprovechar al máximo su potencial. En este capítulo descubriremos un instrumento que permite visualizar los efectos que producen las actividades y apreciar los roles del vendedor, el cual conocemos como el modelo de desempeño del vendedor. Explicaremos la percepción del propio vendedor sobre su función e importancia en la empresa. Además, veremos algunos nuevos conceptos como el conflicto de rol, la ambigüedad de rol y la exactitud de rol, y la influencia que éstas ejercen en la percepción que el vendedor tiene de su propio rol. Pero primero veamos una breve introducción sobre la evolución de las funciones y la relevancia de la fuerza de ventas en el mercado actual. Como introducción veremos la función cambiante de los vendedores. En paralelo a la evolución del mercado y al consumidor, la profesión de ventas tuvo que adaptarse a estos cambios. Gracias a ese proceso, el vendedor pasó de ser el vocero de la empresa a ser un asesor, el cual tiene que conocer de pies a cabeza la información del producto y cuenta con nuevas responsabilidades, como son realizar pedidos, dar apoyo técnico, mantenimiento, servicios al cliente, entre otras cosas. La función de los vendedores en el éxito de una empresa es más importante que nunca. Según algunos estudios, las cualidades del vendedor son en ocasiones más influyentes que otros factores que parecerían más importantes como el precio, la calidad o las mismas características del producto que se está vendiendo. Desde hace algunos años, las empresas han apostado por establecer relaciones sólidas con los clientes por medio de la fuerza de ventas. Esta tendencia en casi todas las industrias nos confirma el peso del vendedor en los negocios actualmente. Entender el desempeño del vendedor. ¿Por qué el desempeño del vendedor? ¿Por qué es tan importante para el gerente de ventas? El modelo ofrece al gerente de ventas un instrumento que le permite visualizar los efectos que producen sus actividades y apreciar los roles interrelacionados de las opciones que están bajo su mando. El desempeño del vendedor influye en diferentes opciones. En primer lugar, encontramos la manera en que el gerente de ventas organiza y despliega a la fuerza de ventas, lo que afecta la percepción que tiene el vendedor respecto a su puesto. En segundo lugar, encontramos la manera en que el gerente de ventas selecciona a los vendedores y la clase de capacitación que estos reciben afecta las aptitudes y habilidades del personal de ventas. Por último, el programa de compensaciones y la forma de administrarlo influye en los grados de motivación y en el desempeño general de ventas. El siguiente tema es relacionado al modelo de las determinantes del desempeño del vendedor. Usualmente, el desempeño laboral de un trabajador está en función de 5 factores básicos, los cuales vamos a ver a continuación, siendo el primero el elemento de las percepciones del rol. Este representa el conjunto de actividades o comportamientos que la persona que ocupa el cargo tendrá que poner en práctica, es decir, las actividades que tendremos que desarrollar dependiendo el rol
que no se nos asigne en la empresa. Usualmente se nos asigna, bueno, más bien lo asignan los socios o quienes tienen un cargo superior al de nosotros, conforme a expectativas, exigencias y presiones para cumplir el objetivo. El elemento de las percepciones de este modelo tiene 3 dimensiones, las cuales son la exactitud del papel, la percepción de conflicto del rol y la percepción de ambigüedad del rol. El primero, que es la exactitud del papel, quiere decir cuando los dos canales están en sintonía y tienen una comunicación efectiva en cuanto a lo que se quiere desarrollar y cómo se va a desarrollar. El segundo es cuando a lo mejor el vendedor considera que las actividades que se están desarrollando para cumplir un objetivo no son las adecuadas para lograrlo. Y el último es cuando el vendedor considera que no tiene la información necesaria para poder desarrollar una tarea. O sea, cuando a lo mejor no estamos bien capacitados para cumplir alguna labor de venta. En el modelo se señala que las 3 variables de la percepción de rol tienen consecuencias psicológicas para cada vendedor, ya que muchas veces producen insatisfacción con el trabajo y también pueden llegar a afectar su motivación. El segundo elemento es relacionado a la aptitud. El vendedor tiene una comprensión clara del papel que debe desempeñar con la motivación y sus habilidades adquiridas. En este punto, quiere decir que puede haber 2 personas cuya motivación, percepciones y habilidades pueden llegar a ser las mismas, pero sin embargo el desempeño que tendrán para desarrollar ciertas actividades puede llegar a ser muy distintas. ¿Por qué? Porque puede que una persona tenga mayor nivel de aptitud que la otra. La relación entre el esfuerzo que el vendedor invierta en determinada tarea y el desempeño resultante se verá afectada por la capacidad de ese vendedor para poder realizar su tarea con éxito. El tercer punto es el elemento del grado de habilidades. Se refiere a la pericia que el individuo adquiere para desempeñar las tareas necesarias. Espérenme. Ya. Esto incluye habilidades aprendidas como las que sirven para las relaciones interpersonales, el liderazgo, los conocimientos que tenemos, ya sean técnicos o incluso presentaciones, y este varía dependiendo de la experiencia de cada vendedor que haya ido adquiriendo conforme el tiempo y su experiencia, como ya dije, así como la amplitud y el contenido de los programas de capacitación para las ventas de la empresa, que también influyen en el grado de sus habilidades. El cuarto elemento es el elemento de la motivación, que es la cantidad de esfuerzo que el vendedor quiere invertir en cada actividad o tarea relacionada a su trabajo. La motivación del vendedor para invertir su esfuerzo en determinada tarea está medida en función de sus expectativas como persona y las valías de desempeño. Las expectativas de la persona, pues obviamente como su nombre lo dice, quiere decir qué tan capaces nos creemos nosotros de poder desarrollar cierta tarea con éxito. Y el segundo punto, que son las valías de desempeño, pues se entiende como la percepción que el vendedor tiene de la conveniencia de tener un mejor desempeño en una o varias dimensiones. Aquí, por ejemplo, puede entrar lo que son los esquemas de comisiones. Por decir, yo antes trabajaba en Movistar y tenía una cuota semanal. Entonces, esa cuota semanal la tenía que cumplir para poder
tener mi sueldo base. Una vez que yo sobrepasara esa cuota, pues ya podía comisionar. Entonces ahí ya tengo como que la idea de decir, ¿sabes qué? Voy a echarle más ganas y me voy a motivar más porque quiero generar más ingresos, y así no solamente gano yo, sino también gana la compañía. ¿Por qué? Porque le estoy dando números en ventas. La siguiente. Y por último, el elemento de las variables personales, organizacionales y del entorno. Las variables de los elementos personales, organizacionales y del entorno influyen en cuanto al desempeño en las ventas en dos sentidos. Uno, porque facilita directamente el desempeño o la limita, y en segundo, porque influye en los determinantes del desempeño e interactúa con ellas. Bueno, seguimos entonces con los premios. El modelo del desempeño muestra que el desempeño laboral del vendedor afecta los premios que recibe. Sin embargo, la relación entre el desempeño y los premios es sumamente compleja, porque para empezar, la empresa con frecuencia elige evaluar y premiar distintas dimensiones del desempeño en las ventas, así como el ejemplo que mencionaba ya Melissa, y premiar distintas dimensiones del desempeño en cuanto a ventas, como ya mencioné. La compañía tal vez evalúe a sus vendedores con base en el volumen total de ventas, el cumplimiento de las cuotas, los gastos por concepto de ventas, la rentabilidad de las ventas, las nuevas cuentas generadas y pues los servicios que se brindan a los clientes en sí. ¿Puedes continuar, por favor? Los premios intrínsecos son aquellos que los vendedores alcanzan principalmente por cuenta propia. Por ejemplo, también, bueno, el ejemplo que mencionó Melissa es uno claro. Y yo, por ejemplo, trabajé un tiempo en Starbucks y nos ponían metas, ¿no? Por semanas. Entonces, teníamos que superar la meta en cuanto a ventas y en cuanto a conectar con los clientes, platicar con los clientes y así, que ellos nos calificaran. Y pues iban aumentando ventas. Entonces, si había aumento de ventas, pues a nosotros nos llegaba, por así decir, un premio ya en nuestra nómina. Entonces, pues ya no, como que sí te motivan pues a platicar, o sea, nos motivaban un chorro a platicar y a meterle más al cliente. Y ya cuando acordabas, pues una bebida de 90 pesos ya le estaba saliendo en 120. Entonces, pues era nuestra motivación, pues. Y bueno, algunos de ellos son el sentimiento de realización, también el crecimiento personal y la vida individual, los cuales en suma se relacionan con las necesidades humanas de orden superior. Por ejemplo, también ahí nos daban la opción de que, o sea, de poder crecer, y pues ya no era algo como un premio como tal, como les comentaba ya en la nómina, o sea, ya no era un premio de verlo en una nómina, por ejemplo, ya era más algo como que superación personal, de que, ay, bueno, está bien, voy a crecer y voy a hacer más, por así decirlo, entre comillas. Pues, el modelo marca la diferencia entre los tipos generales de premios, los extrínsecos y los intrínsecos. Los premios extrínsecos son aquellos que controlan y otorgan a las personas diferentes del vendedor, por ejemplo, los gerentes o los clientes. Y algunos de ellos incluyen la remuneración, los incentivos económicos, como ya mencionaba en mi ejemplo, la seguridad, el reconocimiento, ya eso es un poquito más personal y es más con tu persona, y pues la promoción, y por lo general todos estos premios
se van relacionando con las llamadas necesidades humanas de orden inferior. ¿Podemos continuar, por favor? Y aquí pasamos a la satisfacción, que la satisfacción laboral de los vendedores se refiere a todas aquellas características del trabajo que los representantes encuentran gratificaciones satisfactorias y plenas que consideran frustrantes e insatisfactorias. Y pues esto es, o sea, al final se complica porque la relación entre la satisfacción laboral y la motivación, el desempeño, el comportamiento de buen ciudadano de la corporación y la rotación. O sea, no va a ser lo mismo tener, o sea, al final termina siendo a lo mejor algo frustrante, y lo viví también justo en este trabajo, en Starbucks. Veía a veces súper preocupado al gerente, más que nada al gerente el encargado de toda la tienda, por estar, yo a veces platicaba con él y a veces sí me decía que era como que frustrante tener que estar todos los días motivando a todo un equipo. Y yo decía, pues, ¿cómo? O sea, se supone que para eso te capacitas, pero bueno, yo no, o sea, me parecía más que nada extraño lo que me decía, que sí era frustrante como que tener que estar con todos en todo y pues en todo momento. Entonces, bueno, este ejemplo lo menciono por lo que viene a continuación. Y pues bueno, ¿cómo perciben su función los vendedores? Y aquí vamos con que la percepción que el vendedor tiene de su papel afecta su desempeño en muchos sentidos. Por ejemplo, si el vendedor percibe ambigüedad, conflicto y falta de exactitud en sus funciones, tendrá estrés psicológico y ansiedad relacionada con su trabajo. Es algo parecido a lo que ya les comentaba ahorita. Y pues bueno, a su vez esto tendría como consecuencia, lógicamente, un bajo desempeño. Y es lo que pues sí podía notar a veces en mi gerente. O sea, a veces como que ya estaba haciendo las cosas y las estaba haciendo o mal o por hacerlas, o pues las cosas no salen bien al final de cuentas. Y pues bueno, el tipo de personas que contratan, la forma de capacitarlas, los incentivos que emplea para motivarlas y la forma de supervisar a las personas, así como sus criterios de evaluación, afectan en las percepciones del rol. También me tocó ver muchas veces, no muchas, como 3 veces que contrataron, bueno, que estuvo batallando para contratar personas. Esto por el hecho de que, o sea, él decía que no, pues sí, o sea, no cualquier persona te llena como para meterla a tu equipo. O sea, no vas a estar trabajando con gente que no, sí, pues, o sea, que no llena, por así decir, las expectativas de lo que ya tienes, ¿no? Y pues eso también le afectaba un buen, porque ya era como que frustrante el hecho de que de no tener gente, o sea, de no encontrar a alguien que le llenara lo suficiente, por así decir, para el puesto de trabajo. Y era muy, muy selectivo, o sea, muy especial con eso, y entendible, porque como vemos aquí, tienes que fijarte bien en quién contratas, en cómo los vas a capacitar, en qué incentivo les vas a dar y pues cómo los vas a motivar. Porque si con lo que o sea, por ejemplo, él con lo que tenía no, a veces se frustraba por eso, porque no sabía cómo motivarnos, cómo darnos las pláticas semanales, o cómo darnos la plática del fin del turno. Era como que, pues sí, algo de estrés para él. Bueno, de hecho siempre se la había estresado, pero
Bueno, ¿le puedes dar por sí? Y pues bueno, si el gerente de ventas crea puestos de ventas que eliminen la ambigüedad, el conflicto. Si el gerente de ventas crea puestos de ventas que eliminen la ambigüedad, el conflicto reducirá el desafío para el vendedor y de hecho limitará su desempeño a largo plazo. En pocas palabras, que si esto se trata de evitar desde un principio, no vamos a tener problemas pues a mediano y largo plazo. Y pues por ello la tarea es crear un ambiente que estimule y motive así al vendedor y al mismo tiempo disminuya los efectos negativos del estrés del rol que se forman, que se van formando por parte natural. A continuación vamos a ver las etapas del desarrollo del rol del vendedor. Como primera etapa tenemos que los socios del rol se comunican sus expectativas. Esto está compuesto por las personas que tienen un interés preciso en cómo desarrollar su trabajo, como el superior inmediato del representante, otros ejecutivos de la empresa, los agentes de compra y otros integrantes de las organizaciones. Todo esto es para comunicar a lo que quieren llegar. La segunda etapa son los vendedores que desarrollan las percepciones. La percepción que tienen los vendedores de las expectativas y las exigencias que les comunican quienes participan en el marco de su rol. Los vendedores se desempeñan de acuerdo con esas expectativas, a pesar de que perciban que no son exactas. Para entender en verdad por qué los vendedores actúan como lo hacen, es preciso comprender lo que los vendedores creen que los demás esperan de ellos. Siguiente. Como tercera etapa, tenemos que los vendedores convierten las percepciones en comportamientos. Si el vendedor distingue ambigüedad, conflicto del rol o inexactitud, su comportamiento laboral y su bienestar psicológico entonces se verá afectado. Es poco probable que el desempeño del vendedor sea congruente con las expectativas y los deseos de la administración si el representante no está seguro de cuáles son esas expectativas, si piensa que los clientes o la familia tienen expectativas contradictorias o si reconoce que esas expectativas son inexactas. Como vimos aquí, esas etapas tratan sobre las percepciones y las expectativas, entonces todo tiene que ir de la mano y debe ser congruente con lo que busca el cliente y lo que se le va a ofrecer. Siguiente. Vamos a continuar con la vulnerabilidad en el rol del vendedor. Algunas de las características del rol del vendedor lo vuelven particularmente susceptible al conflicto, a la ambigüedad y a que se tenga una percepción equivocada del rol. El punto número 1 es que el vendedor opera en las fronteras de la empresa. El 2, el desempeño del vendedor afecta a las personas que ocupan muchos otros puestos. Y el 3, la función del vendedor cambia a menudo y el rol en sí mismo es innovador. Siguiente. Como primer punto tenemos la ubicación de las fronteras. Los vendedores probablemente experimentan más conflictos en su rol que otros miembros de la compañía porque ocupan puestos que están en las fronteras de sus empresas. Por lo tanto, el vendedor es receptor de las exigencias de compañías que tienen distintas metas, políticas y problemas. Esto se refiere a que el vendedor es en sí quien enfrenta todos los problemas mayores de la compañía por el tipo de puesto que tienen, ya que se ven enfrentados a las exigencias de los clientes. Siguiente. Marco amplio de rol. El marco del rol del vendedor incluye a muchas y variadas personas. El representante tal vez le venda
a cientos de clientes y cada uno de ellos espera que sus necesidades y requerimientos especiales sean satisfechos. Los integrantes de la empresa confían además en que el representante ejecutará las políticas de la compañía al tratar con los clientes y en que se culminará con éxito los esfuerzos de la empresa para producir ingresos. La gran cantidad de empleados de distintos departamentos y organizaciones que dependen del vendedor aumenta la probabilidad de que cuando menos algunas exigencias de los roles sean incompatibles. Esto quiere decir que el vendedor tiene un rol muy amplio, ya que ocupan cubrir las necesidades de todos los clientes que tengan, por más larga que sea la lista, porque ellos confían en ellos y esperan que ellos cumplan sus expectativas. Siguiente. Un rol innovador. El rol del vendedor es innovador porque con frecuencia el representante tiene que generar soluciones nuevas para problemas que no son de rutina. Las personas que ocupan roles innovadores suelen experimentar más conflicto que otros integrantes de la empresa porque también deben ser más flexibles para desempeñar sus funciones. Esto quiere decir que deben estar abiertos a cualquier situación que se les pueda presentar y tener ideas frescas para volver a intentarlo. Conflicto y ambigüedad del rol. Todos los empleos son diferentes y a pesar de que algunos sean iguales, en este caso pues las ventas, esos trabajos requieren tareas diferentes e imponen distintas exigencias a los vendedores. Por lo tanto, es prácticamente imposible desarrollar una serie de expectativas comunes para todos los trabajos de ventas. Incluso las empresas de una misma industria muchas veces imponen distintas exigencias a sus vendedores. Se obtuvieron los siguientes datos que llevan a varias conclusiones generales. Distintos socios de rol hacen hincapié en diferentes tipos de expectativas. Los vendedores consideran que algunos socios de rol están interesados en lo que ellos hacen. Por ejemplo, los superiores de la compañía se enfocan en los aspectos funcionales del trabajo, tales como por ejemplo manejar la cobranza atrasada y los ajustes, despachar los pedidos y supervisar las instalaciones. Otros pues están más interesados en cómo lo hacen. Por ejemplo, los miembros de la familia que están interesados más en el horario laboral del vendedor y sus relaciones personales con los clientes. Los vendedores perciben las expectativas del rol de la misma manera. Esto quiere decir que muchos representantes de ventas perciben de la misma manera lo que los superiores y los gerentes de ventas de sus compañías esperan de ellos. Por otra parte, donde los representantes de ventas no advierten de igual manera las expectativas de su rol es en lo concerniente a las exigencias de sus familias. Es mucho más probable que estas exigencias pues sean diferentes de un vendedor a otro, ya que en el caso de las expectativas de los clientes o de los superiores de la compañía, lo anterior indica que independientemente de lo que la empresa espere respecto a los horarios laborales, las relaciones con los clientes en los viajes y demás, muchos de sus vendedores tal vez tengan algún conflicto con las expectativas de sus familias. La mayoría de los vendedores industriales encuentran ambigüedad en algunos aspectos de su trabajo. Esto quiere decir que los vendedores afirman que muy a menudo no están seguros de las políticas de sus empresas, de cómo los superiores de la compañía evalúan su desempeño y qué esperan de ellos sus gerentes de ventas. Por el contrario, muy pocos declaran no estar seguros de las expectativas o las evaluaciones de los clientes o de su familia. Esto muestra que los clientes y los integrantes de su familia comunican a sus expectativas respecto del rol en forma más efectiva que los superiores. Tal vez esto no debería sorprender, ya que un representante de ventas se encuentra con los clientes y los miembros de su familia casi todos los días, mientras que las políticas de la compañía se comunican en las juntas de ventas poco frecuentes, en algunos casos, memorándums escritos y pues otros medios menos efectivos.
Otra conclusión es que casi todos los vendedores perciben conflictos entre algunas políticas o expectativas de la compañía y las exigencias de algunos de sus clientes, ya que por lo general pues consideran que los clientes exigen que el vendedor desempeñe más funciones, que brinde más servicios, que sea más franco o que use con más libertad la cuenta de gastos, etc. Consideran que los gerentes de venta y otros ejecutivos de la compañía les exigen que el vendedor mantenga bajos los gastos por concepto de ventas y no haga muchas concesiones a sus clientes, ya que casi todos los vendedores piensan que los superiores de la compañía y los clientes esperan que ellos viajen, que trabajen en horarios flexibles y estén a disposición de todos los clientes por la noche y los fines de semana. Y pues esto, por desgracia, pues casi todos los representantes piensan que estas expectativas están en conflicto con los deseos de sus familias, aun cuando los conflictos entre trabajo y familia no son privativos de los vendedores. Se debe reconocer que al estar tan extendidos en el caso de la fuerza de ventas son una influencia muy importante para la satisfacción laboral y el desempeño. Consecuencias conductuales. La percepción de conflicto y de ambigüedad del rol tiene consecuencias disfuncionales para el comportamiento de la fuerza de ventas. Es una ingenuidad creer que un trabajo satisfecho invariablemente será productivo, pero las evidencias reunidas de distintas ocupaciones indican que la satisfacción del trabajador sí influye en su comportamiento laboral. Por ejemplo, aparece en persistencia una relación negativa entre la satisfacción laboral y el ausentismo y la rotación de personal. La poca satisfacción también tiene relación con la rotación de vendedores, a pesar de que las condiciones económicas y la disponibilidad de empleos alternativos moderan esta relación. La satisfacción laboral de un vendedor está directamente relacionada con su desempeño en el trabajo, mientras que el conflicto y la ambigüedad tienen una relación negativa con el desempeño de las ventas. Manejo del conflicto y la ambigüedad en el vendedor. Los vendedores que experimentan mucho conflicto se sienten insatisfechos y renuncian luego, mientras que los que duran en su puesto no perciben mucho conflicto. Una manera de reducir el conflicto del rol sería dar a los vendedores más decisión propia al definir lo que hacen y cómo lo hacen. Los vendedores supervisados muy de cerca tienen mayor conocimiento de las expectativas y las exigencias de sus supervisores, y los comportamientos que no son compatibles con ellas llaman su atención más rápidamente. Exactitud de los roles. El elemento del rol del modelo contiene tres variables: el conflicto del rol, la ambigüedad del rol y el que falta es la exactitud del rol. Y pues es posible ver la exactitud del rol tanto desde un punto de vista general como desde su efecto, y sus antecedentes se parecen a los del conflicto y la ambigüedad del rol. No obstante, pues si se revisa la exactitud del rol en relación con nexos específicos, se obtiene más información. La exactitud del rol influye específicamente en el componente de la motivación del modelo, y pues para entenderla es preciso evaluar su efecto en la motivación que siente el vendedor para desempeñarse. El índole de la exactitud del rol. La inexactitud del rol se representa pues cuando el vendedor percibe incorrectamente las relaciones entre las dimensiones de las actividades y el desempeño, o entre las dimensiones del desempeño y los premios. Además, pues los diversos roles del vendedor cambian con el tiempo y no son iguales en muchas ocasiones. En conclusión, el éxito de un producto, bien o servicio conlleva una gran responsabilidad, empezando principalmente con la empresa y sus vendedores, puesto que son quienes tienen contacto directo con los clientes y al final de cuentas logran concluir la venta. Además, es indispensable conocer los roles y elementos que existen para poder identificar qué tipo de vendedor es cada persona, y asimismo en conjunto puedan generar una buena imagen del vendedor ante el consumidor. Esto sería todo de nuestra parte, muchas gracias.